importante. Mañana no voy a poder hacerlo y es importante que ya estén comunicados, sobre todo para las personas que son semillas estelares, servidores voluntarios y sobre todo para quienes ya hicieron el contacto con su guardián y tienen absoluta claridad y certeza de la misión que están cumpliendo en este momento aquí en este plano. Voy a esperar que se vayan reuniendo un poquito más. Y para traer claridad voy a leer un mensaje anterior para que las personas que no están tan informadas puedan tener más o menos una idea de qué se trata, para pasar al mensaje que ha sido recibido hoy día por Sibalón. Quedo en aguardo entonces que vayan llegando algunas personas, sobre todo en YouTube, para que me digan si se escucha bien, qué es lo importante. Acá en Instagram ya se están integrando. Si Instagram me puede decir si se escucha bien para ir de a poquito ya preparando el mensaje. En YouTube también están llegando, gracias. Rosana, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Se escucha perfecto. Wendy también está, gracias. Buenas noches. Bueno, ya saben que no es mi horario este, pero es un mensaje importante y se me pide que dé comunicado. Rosana, bienvenida también, gracias por estar acá. Y ahí van llegando. Se escucha excelente, maravilloso. Estamos con buen internet, buena señal, todo entonces perfecto. Este mensaje que voy a dar fue recibido por Sibalón en el día de hoy. Como ustedes sabrán, él es la persona encargada de contactar con nuestros guardianes a otros planos dimensionales, hacia las naves. Y nos están pasando bastante información esta semana, también otros canales que yo considero idóneos en cuanto al contacto con seres estelares. Estuvieron también transmitiendo algunos mensajes, no tan, diría yo, tan como para ahora la situación que va a ocurrir, pero ya también de alguna forma lo estaban dejando ver. Así que vamos a dejar estos dos mensajes. No voy a responder muchas preguntas. Hoy día mi día comenzó a las 6 de la mañana, ya son más de las 9 de la noche aquí en Chile, por lo que hay un poco de cansancio y mañana me espera otro día largo, pero voy a tratar de dejar el mensaje lo más claro posible y en la medida que yo vaya viendo mañana o en el transcurso del día sábado preguntas en los comentarios, voy a tratar de responderlas en otro en vivo, que no me comprometo a hacerlo este fin de semana porque tenemos una fecha importante, por lo menos para mí. Así que bueno, sin más dilación voy a tratar ya de ir leyendo entonces el mensaje. Vamos a buscar el último que está acá. Como les comentaba, vamos a transmitir primero el mensaje que fue recibido el 12 de diciembre del 2024, que se relaciona con el que fue recibido hoy día para que lo puedan comprender de una mejor forma. ¿Ya? Vamos entonces. Este mensaje fue transmitido por el difusor Isao Marante. El mensaje es el nombre del departamento de difusión de la plataforma espacial Urania. Y él dice: reciban mis saludos. Saludos, querido hermano. En este momento estoy conectando con el mensajero a través de nuestros dispositivos de comunicación. Estoy transmitiendo mediante ondas estéricas desde nuestra plataforma en Urania. Urania es una nave grande de esta plataforma que está constantemente monitoreando y de alguna forma comunicándose respecto a los movimientos que van haciendo todas nuestras familias estelares. Entonces, ¿podrían confirmar si están recibiendo nuestra transmisión? Sí, querido hermano. Muy bien. Hoy transmitiré información que fue enviada por el comando para que todos los involucrados en los servicios en la Tierra puedan seguirla. Es de suma importancia que durante este periodo
todos los voluntarios de servicios terrestres se centren en los hechos que se reportan en los medios de comunicación. Es importante, como se mencionó en un contacto anterior, mantenerse al tanto de la información que se transmite. Estamos entrando en un periodo de graves consecuencias y debo advertir a todos que intenten mantener una actitud positiva a partir de ahora. Se está produciendo una sublimación ascendente del aspecto dimensional. Esto significa que la superposición de los dos planos ya ha comenzado, como ya lo venimos transmitiendo en varios mensajes anteriores. Esto provocará diversos fenómenos, ya que cuando se produce esta fusión, este traspaso entre dos planos, comienza a ocurrir fenómenos extraños, de tal manera que muchos verán cosas del otro plano y también comenzarán a producirse alteraciones en los cuerpos, como ya se ha informado. Cuando un plano transpone al otro, las vibraciones corporales comienzan a acelerarse exponencialmente. De esta forma, muchos sentirán síntomas en sus cuerpos físicos y también en sus mentes. Comenzarán tal vez a oír voces, señales, sonidos que no provienen de este plano. No se olviden que estamos en un acoplamiento dimensional entre tercera dimensión y media y cuarta. Les informo que mantengan el control, pues muchos buscan oír y ver cosas del otro plano, y cuando lo logran, sienten miedo y ruegan que desaparezcan. Por eso les informamos que permanezcan firmes. Comenzarán a interactuar de acuerdo con el otro plano, y esto ya ha comenzado. Queremos que sepa que nada ha cambiado ni cambiará. Todo lo que se ha dicho anteriormente en los mensajes, tanto de nuestra red Mensajes de Sirius como de Contactos en Ascensión de Sibalón, toda la información entregada ahí permanece exactamente igual. La información sigue vigente. Recuerda que hay otros grupos con información adicional que están siguiendo el proceso. Para ti, la información es diferente. Para los voluntarios registrados, ya documentados en nuestros sistemas de información, en nuestros archivos, el procedimiento ya se ha explicado claramente y no ha habido ningún cambio. La información que mencioné anteriormente está actualizada, se está produciendo una transferencia dimensional. Comenzarán a sentir ciertos síntomas, algunos leves, otros muchos. Quienes tengan mayor resistencia energética en sus cuerpos seguramente sentirán poco los cambios en las condiciones del cambio de plano. Con el cambio en la atmósfera misma, a medida que aumenta la frecuencia, el aire se vuelve más tenue, lo que provoca fatiga y el deseo de permanecer quieto. Esto no se trata del cambio climático, que es algo completamente distinto. Estoy hablando de un cambio dimensional. Que sepas que todo está completamente planeado. Comparte esta información con otros voluntarios y grupos. Publícala. No hay nada más que decir. En este momento, yo, Isao Amarante, doy por concluida la comunicación de hoy. Y se despide para en un futuro traer otros mensajes. Entonces, este fue el mensaje que él primero entregó, anticipando todo el proceso de integración de los planos dimensionales. Ya en esa época se nos habían dado las fases de contacto con los seres estelares, con nuestras familias, en que en un primer momento estaban las sondas de reconocimiento, lo que de alguna forma fue interceptado por nuestros hermanos de la no luz con algunos drones, porque una cosa son estas sondas de reconocimiento y otra cosa son los drones. Entonces, estas esferas de energías que son más bien plasmáticas y de diferentes colores
comenzaron ya a surgir a partir más o menos del 2024 y el 2025 más claramente. Posteriormente íbamos a comenzar a visualizar en el cielo naves de un tamaño menor, pero que íbamos a poderlas ver en diferentes partes del planeta, como ha ocurrido en varios lugares y ya está filmado. Les recomiendo en este sentido, si ustedes son personas que necesitan evidencia y todo concreto, vean un canal brasilero que se llama Galería do Meteorito. Ahí ellos son extremadamente científicos con todo lo que reciben. Desarman completamente los videos hasta lograr verificar técnicamente, diría yo, si el video es original de las naves que están apareciendo. Entonces ahí ustedes pueden encontrar una prueba fehaciente de los múltiples avistamientos que estamos teniendo en este momento. Y ahora ya están sobre nosotros las naves madre, pero como podríamos decir, todavía con un velo para no ser vistas. Pero ya este contacto se aproxima cada vez más conforme el mensaje que voy a leer ahora enseguida. Vamos a pasar entonces al mensaje que fue recibido hoy día. Este primero fue a modo de introducción para que se pueda entender. De repente acá aparecen personas que no han seguido toda la continuidad de mensajes de este canal y todas las explicaciones, entonces para esas personas quise hacer una suerte de pequeña introducción. ¿Qué es lo que se nos comunica hoy? Mensaje importante recibido el 7 de mayo del 2026. Saludos a todos los voluntarios y asistentes voluntarios que sirven en la tierra. Reciban mis saludos y mi reconocimiento por su firmeza, atención y dedicación durante estos días en que el mundo exterior parece confuso. Estamos atravesando una etapa que no es meramente simbólica, sino decisiva. Por lo tanto, les escribo nuevamente con un mensaje de suma importancia para que nadie se sorprenda y para que cada uno conozca con precisión el papel que le corresponde dentro del proceso y de su misión. Aquí la mayoría que ya solicitó su contacto con su guardián o que ya a través de un proceso interno de expansión de conciencia y de conexión están contactados con sus familias estelares, probablemente van a ir recibiendo este mensaje. Por lo tanto, les escribo nuevamente con un mensaje de suma importancia para que nadie se sorprenda y para que cada uno conozca con precisión el papel que le corresponde dentro del proceso de la misión. Escuchen atentamente. Ha llegado el momento. El cambio que ya se había anunciado en periodos anteriores para que todos pudieran prepararse interna y externamente con paciencia, disciplina y conciencia, ha llegado a la fase de llamada. Según la guía recibida, ha habido un proceso de transición continua que abarca diferentes planos del ser: cuerpo físico, cuerpo etérico y plano astral. Este proceso fue guiado y respaldado por la carta de petición enviada a los guardianes por el difusor de la plataforma espacial Urania, Isao Marantes, a través del Gran Comando. Esta carta representa tanto su compromiso como la aceptación de las fuerzas responsables de esta alineación. Ahora, lo que antes era preparación se convierte en prueba y presencia. Recuerden acá que muchos habíamos recibido la carta para que nosotros, siempre respetando nuestro libre albedrío, diésemos la autorización a nuestras familias estelares para que fuesen trabajando en la adaptación de nuestros genes para el proceso de integración dimensional y para el contacto ya con nuestras familias estelares. Este proceso ya prácticamente ha sido realizado en todos nosotros. Esa adecuación energética ya está ocurriendo. Entonces ya estamos preparados
para el proceso que vamos a comenzar ahora. Respecto al contacto con los seres visitantes, les informo que el contacto con los seres visitantes acreditados por el Gran Consejo es inminente. No se trata de un evento aleatorio ni de algo para los creyentes o para los escépticos. Es una continuidad espiritual y estructural que se ha estado gestando desde hace tiempo y que ahora se manifiesta en el momento oportuno. Por lo tanto, les pido que mantengan la mente clara y el corazón sereno, que eviten la ansiedad excesiva y las prácticas que agotan la energía, que sigan siempre que sea posible, rutinas de autocuidado, alimentación consciente, buen descanso, silencio interior, oración, meditación según las creencias de cada persona y agua magnetizada. Quienes hayan recibido guía y ya tengan modificados sus códigos genéticos energéticos deben comenzar a prepararse seriamente para el gran llamado. El gran llamado se desarrollará de la siguiente manera. Ojo acá para quienes ya han seguido todo este camino y vienen haciendo esta trayectoria. Servicio misionero en la tierra, el cual cada uno ha recibido de sus guardianes y de quienes servirán en las estaciones terrestres. Llegará un momento a través de teléfonos celulares o televisores en el que se les notificará para que se dirijan a las estaciones terrestres en cada región, puntos que ya están preparados para trabajar con los visitantes y colaborar en la transición de contacto, acción, guía, etc. Para que todo se desarrolle de forma segura, es necesario que, primero, tengan a mano su información como sus datos de identificación del proceso, su nombre de voluntario, el segundo código que les dieron sus guardianes, ropa de identificación para la acción de los que la soliciten. Entiendan que la información funciona como un boleto de entrada. Estos datos serán reconocidos en las estaciones terrestres como registros de entrada y de reenvío. Sin esto, el acceso podría ser denegado, no como castigo, sino por motivo de seguridad, orden y filtrado procedimental. Acá recuerden que ya muchos de nosotros habíamos recibido nuestro segundo código y todas las orientaciones para cuando llegase el momento de nuestro llamado para acudir a las estaciones que estarán en servicio en tierra cuando el proceso de transición planetaria se intensifique y el acoplamiento dimensional ya esté más claro. Tercero, sea coherente y respetuoso con los visitantes y las instrucciones. La guía recibida, ahora y en el futuro, tiene un propósito. Lo mismo se aplica a su comportamiento en estos momentos. Una actitud de servicio, calma, preparación y confianza forman parte del protocolo. Es el estándar universal único de comportamiento entre servidores superiores y en las plataformas espaciales. ¿Qué hacer si surgen dudas? Si tiene alguna duda relacionada con el proceso, si el momento parece cercano o si necesita confirmar detalles, solicite nuestra guía manteniendo la serenidad. Y aquí un recordatorio importante dentro del contexto del protocolo de la misión. No divulgue información sensible ni busque validación a través de canales no reconocidos por los guardianes. Recuerden que no todos los canales que están transmitiendo información de guardianes o seres estelares están autorizados por el Consejo. Entonces es importante también tener claro eso.
La energía del voluntario debe permanecer protegida y la comunicación debe llevarse a cabo de una manera responsable. También ustedes pueden en el grupo Contactos en Ascensión, desde el principio, han contactado con la información y las instrucciones necesarias, además de los informes personales transmitidos por sus guardianes. Entonces, en este grupo también, como acá en Mensajes de Sirius, pueden ir encontrando toda la información. Y acá, entre paréntesis, se aclara esto. Lo menciono porque existen otros grupos con información y plazos diferentes. Así que todos tienen la razón. Recuerden que ese fue un en vivo que hice hace mucho tiempo explicando que cada grupo tiene sus orientaciones. No es que los otros estén equivocados y que uno está cierto. Cada grupo son diferentes grupos que están cumpliendo diferentes misiones y tienen diferentes propósitos o proyectos. Eso es muy importante aclararlo, porque no hay que dejar inválido el propósito de los otros grupos. Los que siguen, por ejemplo, a Madre María, los que siguen, por ejemplo, a otros, a otros seres de luz, a otros comandos que también tienen su misión y tienen su propósito, a los intraterrenos, por ejemplo. Son diferentes grupos que están haciendo diferentes trabajos en este proceso de transición planetaria, todos de alguna forma apoyando este proceso y que de alguna manera también van a estar en servicio en estos tiempos. Y otra cosa más. Lo menciono porque existen entonces otros grupos con información y plazos diferentes, así que todos tienen razón. Una vez que un voluntario recibe su ubicación de entrada para el puesto terrestre, no puede compartirla con nadie más, ya que es estrictamente personal e intransferible para quienes participen en la misión. Eso también es bien importante. No confundan estos con los procedimientos de rescate para las personas mencionadas. Otros hermanos visitantes actuarán en consecuencia a su debido tiempo. Esta información que se está transmitiendo acá no tiene nada que ver con los procesos de rescate que se van a llevar a cabo más adelante. Esto es para los que están en servicio aquí en la Tierra y que necesitan recibir nuevas orientaciones en cuanto al proceso que viene de aquí en adelante, que se intensifica. Actualización de preparación. Algunos consejos prácticos. Manténganse completamente preparados. Les recomiendo que organicen lo siguiente con anticipación. Una mochila limpia, reservada para guardar documentos e información sobre el proceso. El segundo código recibido por escrito, memorizado y los informes del equipo de la misión, que ya debería estar en sus manos, por lo menos los que han hecho el contacto con sus familias estelares y guardianes. Sus contactos personales esenciales para cualquier confirmación de ruta y horario. Anote la ubicación de las estaciones terrestres cuando las reciba. Recuerde que solo dispondrá de unos pocos días para acceder correctamente a ellas. Un momento diario también de alineación interior, respiración consciente, contemplación y fortalecimiento del propósito en este plano. Cuando llegue el momento, proceda con la mente centrada y el espíritu dispuesto a servir. Finalmente, declaro claramente, este no es un tiempo para el miedo, sino para la presencia. Quienes fueron llamados no fueron llamados a ser vistos, sino a actuar con dignidad, a mantener la estabilidad del campo y a cumplir la misión elegida hace mucho tiempo para este tiempo. Y nos dice al final, que la paz guíe sus decisiones y que el llamado le encuentre preparado, consciente y unido al gran propósito divino. Es esa la información que tenía que transmitirles hoy día.
Les pido que por favor vuelvan a escuchar el mensaje con atención. Pueden ver el primero o si ya tienen clara la primera parte, vuelvan a ver el segundo para que puedan prepararse. Ya estamos en tiempos bastante avanzados y si se nos está transmitiendo esta información desde la plataforma Urania, es porque todos los que ya estamos en servicio y tenemos nuestros códigos debemos estar totalmente preparados y listos para entrar en misión ya de una forma bastante más activa. Es eso lo que quería decirles, dejarles acá el comunicado y voy a ir, como les digo, leyendo cualquier duda que tengan. Ya, como les digo, este es un mensaje para quienes ya han hecho el contacto con sus familias, para quienes ya están en misión y tienen muy claro su propósito. Es eso, queridos amigos, que quería transmitirles hoy día. Gracias por estar acá. Cualquier duda, entonces, voy a estar atenta a los comentarios después del video. Gracias por ser, por estar y que tengan un buen descanso. Siempre continúen en paz y en luz.